Hola de nuevo, amigas, amigos y seguidores del canal. Como ya os dije, vamos a ir, de vez en cuando, a hacer algún vídeo sobre DaVinci Resolve a nivel principiante para ir conociendo este monstruo de la edición. Sobre todo, se lo aconsejo a los que, entre sus objetivos se encuentra el trabajar profesionalmente en la postproducción, edición y composición de vídeo. Y en esta segunda entrega, vamos a hablar de las herramientas que nos proporciona DaVinci para crear textos y títulos. Así que, vamos allá. Como veréis, estoy en el módulo de montaje. Y estoy aquí para que podáis ver que las herramientas de texto se encuentran más a la vista. Buscamos la pestaña Títulos y ya lo tenemos aquí. Podéis comprobar que DaVinci ya nos proporciona una buena cantidad de títulos hechos. Algunos con animación, que suelen ser los de fusión. Estos últimos, al pasar el puntero sobre ellos horizontalmente, podemos ver una pequeña preview. Pero vayamos a lo simple para conocer las características de esta herramienta. En la primera sección, donde pone títulos, vemos dos opciones, la de texto y otra de texto plus. Comencemos por la sencilla. Simplemente debemos arrastrarla a la línea de tiempo. Me iré al módulo de edición, donde lo veremos mejor. Aquí, en el timeline, tenemos nuestro texto simple. Si nos vamos al inspector, podemos ver a simple vista el texto que aparece por defecto. Podemos seleccionarlo y modificarlo con el texto que deseemos. La primera opción que vamos a encontrar es la de la fuente, donde podemos cambiar esa característica a la que mejor nos convenga. Tened en cuenta que DaVinci, como la mayoría de software, utilizan las fuentes que tengamos instaladas en el ordenador, por lo que si queremos algo especial, debemos descargarla e instalarla con anterioridad. En tipo, nos aparecerán las opciones que tenga la fuente para poner en negrita, regular, etc. Después también podemos modificar el color. Asimismo, el tamaño de la fuente. Tenemos la opción, también, del interletrado. Es decir, el espacio entre letras o caracteres. Y otra opción interesante es la del interlineado, para la distancia entre líneas como su nombre indica. Para que lo veáis, le pondré otra línea de texto. Ahora podremos ver el efecto que produce al jugar con ese valor. Podemos también escoger si queremos todo en mayúsculas o en minúsculas o que acepte cualquier carácter. Tenemos justificación, como cualquier editor de texto. La sección de fijación es para posicionar el texto en una zona de la pantalla. Podemos centrarlo, ponerlo en la parte superior o inferior, etc. Además, disponemos también de las herramientas de posición para afinar más en nuestros ajustes. Ya sabéis, X para el movimiento horizontal e Y para la posición vertical. Tendríamos también el zoom, donde podemos variar el tamaño de nuestro texto en general. Por defecto, con esta cadenita van asociados los valores de los dos ejes, pero si la desactivamos, podemos variar por ejemplo el zoom horizontalmente o verticalmente. Tenemos también el ángulo de rotación para hacer giros como queramos. En la sección de trazo, podríamos darle borde a nuestras letras, pudiendo elegir el color y el grosor de nuestro borde. DaVinci también nos proporciona la opción de hacer sombra, aunque aquí no se ve. Voy a crear un fondo, otra opción de la propia herramienta de texto, para después poder ver las sombras. Miramos que la opción fondo esté activada y elegimos un color. Les cambiamos el ancho, pero aún no se ve. Daremos color también al contorno. Es que estaba la altura a 0. Ahora sí, bajamos el ancho. Menor que si subimos el ancho del contorno, podremos ver la diferencia. Ahora, si nos volvemos a la sombra, le daremos valores al offset, que es la distancia de la sombra, para que podamos verla. Podemos ajustar el desenfoque y la opacidad para conseguir el resultado que más nos interese. Ahora nos iremos a la pestaña de ajustes. Esta pestaña contiene las opciones de lo que sería la capa general del texto, es decir, toda la imagen. Si activamos en esta esquina la herramienta de transformación, nos aparecerán los tiradores, de los cuales podemos hacer uso para ir más rápidos. Pero también, como os decía, en la pestaña de ajustes veremos las opciones de zoom, posición, rotación. Pero todas ellas, como os decía, son generales a toda la pantalla o fotograma del donde se encuentra el texto. Dos opciones interesantes que no vemos en otros editores.
El cabeceo, que sería un giro desde el eje horizontal creando la sensación de perspectiva, y la guiñada, que es lo mismo, pero desde el eje vertical. Después disponemos de la opción de recorte, que sería para acotar la zona visible de ese fotograma o capa. Ahora veréis. Vamos antes a desplegar toda la ventana de inspector. Si voy modificando el valor de la izquierda del recorte, ¿veis lo que pasa? Acorta la zona visible de la capa en ese lado. Lo mismo ocurre si modifico el valor de la derecha, el de arriba o el de abajo. Y esas serían, en líneas generales, las opciones que nos proporciona la herramienta de texto simple. Ahora bien, si os fijáis, todas o casi todas las opciones disponen de un rombo al lado. Eso significa que podemos añadirles photograms clave a esas características, con lo que podemos crear animaciones. Os mostraré una muy sencilla. Pondré el cabezal de reproducción al inicio del clip y marco el rombo de los valores de posición. Ya he creado un fotograma clave con ese valor. Ahora traslado el cabezal a la posición donde me gustaría que desapareciese el texto y muevo este hasta que desaparezca. Automáticamente se habrá creado otro fotograma clave. Ahora, si le damos a la reproducción, podremos ver una simple animación. Imaginaos lo que se puede hacer. Pero veamos la otra parte de hacer texto en DaVinci Resolve. Como veréis, estamos en el módulo de edición. Activamos el menú de efectos y en títulos, como veis, disponemos de muchas opciones ya hechas. Títulos diseñados en Fusion. Nosotros escogeremos la otra herramienta de texto, la de Texto Plus, y la arrastraremos a la línea de tiempo, como cualquier clip. Lo primero que haremos es activar el inspector y modificar nuestro texto. Cambiaremos la fuente. Ya veréis que esta, comparándola con la otra herramienta, tiene las mismas posibilidades, pero algunas opciones más. Podemos modificar el anclaje, a derecha o izquierda, la justificación, etc. Os mostraré una opción extra de esta herramienta con una animación. Vamos a mover el cabezal a 1 o 2 segundos del inicio. Activaremos los fotogramas clave aquí donde pone desde el inicio. Después nos llevamos el cabezal al inicio y movemos el deslizador de esa opción al principio. El texto ha desaparecido y, ahora, al darle al play, la animación nos mostrará secuencialmente el texto. Eso está muy bien para el típico efecto de máquina de escribir. A más separados estén los fotogramas clave, más lento será el efecto. Después, como opciones extra, en la sección de transformación, disponemos de la posibilidad de hacer cambios por caracteres, por palabras o por líneas completas. Y muchas otras opciones para hacer nuestros textos o títulos más interesantes y vistosos. Si volvemos al panel de efectos, como os dije al principio, disponemos de muchos títulos predefinidos, los cuales solo hay que arrastrar a la línea de tiempo, donde los podremos modificar a voluntad. Existen multitud de opciones más en DaVinci, más que nada en otros módulos, como en Fusion o en Color, pero son más avanzados y en este canal lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Creo que con estas dos herramientas disponemos de suficientes posibilidades de crear texto impresionantes. Ahora es cuestión de que exprime vuestra creatividad y experimentéis cosas. Espero, como siempre, que os haya abierto un camino más para la creación audiovisual. Os espero en la próxima entrega y mientras, no dejéis de practicar. Un saludo amigos y hasta el siguiente vídeo.